Mis hermanos, para el día de hoy, en el mensaje que va compartiendo nuestro hermano Jorge, les voy a pedir por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 10, y vamos a leer juntos del versículo 46 al versículo 52. Marcos 10. Versículos del 46 al 52. Dice el libro de Marcos: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a escuchar a nuestro hermano Jorge el día de hoy, que nos trae el mensaje especial de esta mañana. Gracias, mis hermanos. Gracias a Dios, hermanos, aquí fresquito. Y pues el Señor es bueno. El día de hoy estamos estudiando Marcos y le he puesto a este mensaje, que es donde el ciego Bartimeo recibe la vista, como el último milagro de misericordia de nuestro Señor. Tal vez es el último milagro de misericordia del Señor. Si estuvimos la semana pasada, recordamos el sermón de nuestro hermano Edgar, que en el versículo 36 Jesús les pregunta a Santiago y a Juan y a su madre: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le contestan: pues yo quiero estar sentado a tu derecha, yo a tu izquierda, etcétera, etcétera. Y en esta segunda ocasión, Jesús le pregunta también al ciego. Le dice: ¿qué quieres que haga por ti? En el versículo 51 que acabamos de leer. Este hombre no quiere nada, no quiere ser tan exaltado ni tan elevado como sentarse a la diestra o a la izquierda de Jesús cuando está en su gloria. Él solo quiere ver. Él solo quiere ver. Quiere recuperar su vista. Jesús no cumplió en ese momento la petición de Santiago ni de Juan. De hecho, Santiago y Juan se fueron con la incertidumbre, y nosotros nos quedamos con la incertidumbre de que quién va a estar sentado a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor en la gloria. Dice que eso lo va a dar el Padre. Eso no es algo que Jesús tampoco va a dar. Es una determinación que el Padre Celestial va a tomar. Y es aquellos para quien el Padre ha preparado. Pero Jesús sí respondió positivamente al deseo de este ciego. Y como les digo, tal vez en la curación final podemos enumerar algunos otros milagros que ocurrieron después, porque si ustedes han estado con nosotros, estamos empezando casi la semana final de nuestro Señor Jesús. Él está llegando, saliendo y entrando un tiempito en Jericó, que está a la orilla del río, cerca del Mar Muerto, en la parte más baja de la tierra de Israel, en donde hay una subida directa
hasta Jerusalén, pasando por Betania. Y Jesús ha estado aquí para allá, de hecho estuvo en Betania, sanó a Lázaro, ¿se acuerdan? Resucitó a Lázaro. Así que Jesús está en este lugar. Como les digo, tal vez este es el milagro final. Los milagros de Jesús comenzaron en el norte, en la ciudad de Nazaret, en el pequeño pueblo llamado Caná, donde convirtió el agua en vino y que fue registrado por primera vez en Juan capítulo 2. Termina aquí, pues, unos años, un poquito más tarde, al dar vista a este ciego. El ministerio de Jesús, que comenzó en ese pequeño pueblo sobre las colinas en el mar de Galilea, terminó en el sur de Judea, en un pueblo de gran importancia histórica, en las tierras bajas sobre el mar Muerto, en el lugar llamado Jericó, una ciudad. Hermanos, desde el norte hasta el sur, desde las tierras altas hasta las tierras bajas, desde el mar hasta el río Jordán, ¿verdad? Jesús hizo milagros en prácticamente todos los pueblos que pasó. Erradicó la enfermedad. Estamos seguros que prolongó, ¿verdad?, el promedio de vida de los israelitas, de los habitantes de ese tiempo, porque no se murieron muchos que se iban a morir, porque Jesús los sanó. Leprosos, ciegos, cojos. Hizo señales, prodigios, hechos poderosos, mostrando su deidad, su compasión, su poder, y todo el tiempo predicando la salvación y la entrada a su reino celestial. Y este milagro, hermanos, para mí pone el punto final de esta exhibición maravillosa e incomparable de poder divino. Desde su bautismo en el río Jordán, Él ha demostrado poder sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre la naturaleza, y ha demostrado que tiene autoridad absoluta sobre todo, incluso sobre lo más sagrado para los judíos, que era el sábado. Jesús dice: yo soy el Señor del sábado, y es inclusive más grande y con toda autoridad ejerce la ley de Dios y conoce la ley de Dios. Y por todo esto podemos decir que, pues al ver todo lo que Jesús ha hecho a lo largo de estos casi 3 años, o poco más de 3 años, no sabemos exactamente, ¿verdad? Pero todo lo que Jesús ha hecho, Él puede ser designado y afirmado como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Él mismo lo afirmó en repetidas ocasiones. Sabemos que hay algunos milagros más por venir en esta época. Sabemos que uno, tal vez el más grande de todos, separado de estos, y es el que hizo el favor de todos nosotros, que es su propia resurrección entre los muertos. Pero es la hora de que el siervo de Jehová se convierta en el siervo sufriente. Es la hora en que el ungido se convierte en el rechazado. Es la hora en que el Señor soberano se convierte en el cordero del sacrificio. Es la hora de ir a Jerusalén por última vez, como Él lo dijo en los versículos 32 a 34 que ya vimos. Es hora de enfrentar el odio y la animadversión de los líderes de Israel. Es hora de enfrentar el rechazo de la nación y ser crucificado por impíos romanos como resultado de toda esta maquinación de los judíos religiosos. El rechazo está establecido. La muerte del Señor es ineludible e inminente. La multitud superficial que lo acompaña pronto lo aclamará cuando entró en la ciudad, y sabemos que es una multitud inconstante, porque después muchos de ellos mismos van a gritar: crucifícale, crucifícale. Israel ha entrado ahora en el mayor periodo de apostasía en su historia, al grado que se complace en ejecutar a su propio Señor y Mesías. Esto, sin embargo, está de acuerdo con el plan predeterminado por Dios, pero enseña también la culpabilidad de cualquier involucrado en rechazar a Cristo.
De aquí en adelante, hermanos, desde Jericó hasta toda la semana final, ya no hay historias de conversión, excepto dos que les voy a decir. No hay historias de salvación en Jerusalén en esta última semana, ya nadie se va a convertir. Hay, sin embargo, al final dos conversiones únicas que ocurren justo cuando Jesucristo es crucificado. ¿Se acuerdan? Sí. El ladrón y el centurión. Pero en la última semana antes de su muerte ya no se registran en los evangelios conversiones. Es un drama trágico, triste, de sufrimiento. Sus días antes de la cruz están llenos de tristeza y no encontramos una nota de alegría. Una vez terminada su entrada, todo es tristeza y dolor, y solo quedan pocos días para ser ejecutado. En el capítulo 11 ya estudiamos la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén, y también vimos en Semana Santa parte de su pasión. Estudiaremos el resto en estos siguientes domingos. No tocaremos esos pasajes que ya estudiamos con nuestros hermanos Willy, con nuestros hermanos Edgar, con nuestra hermana Eli, ¿se acuerdan? Porque estamos centrados en Marcos, pero estudiaremos el resto de la semana que nos habla Marcos, que nos cuenta. Así que pues aquí comenzamos. Ya pasamos pues todo el ministerio y ahora entramos en la semana final, justamente con esta entrada o esta estadía corta en Jericó. Él va camino a Jerusalén y la última parada es Jericó, en donde él tiene las últimas dos maravillosas historias de salvación. Dos historias que contrastan fuertemente con el rechazo nacional, con el desolador sentido de incredulidad de la nación y con el odio de los líderes y el pueblo. Estos dos hijos pródigos, podemos decir, regresan a casa, se rescatan a dos almas perdidas. Dos mentes oscurecidas se iluminan, dos pecadores se salvan, dos marginados se reconcilian. Una es la historia de hoy de Bartimeo, otra es la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos, que Marcos no nos lo narra, entonces pues lo veremos después. Porque también Zaqueo se encontró a Jesús en Jericó y está registrado en Lucas 19, del 1 al 10. Como les digo, Marcos no nos lo cuenta, pero son Zaqueo y Bartimeo los dos últimos trofeos de la gracia divina de Dios, de la gracia soberana y salvadora hasta la cruz de Cristo. Y luego en la misma cruz, el ladrón y un centurión. Recordemos lo que dijo nuestro Señor acerca de la puerta estrecha, y pocos son los que la encuentran. Y también es una indicación notable el hecho de que no hay muchos nobles, no hay muchos poderosos, y que son los pobres, los marginados, los rechazados, los que son nada. Y estos cuatro, Zaqueo, Bartimeo, el ladrón y el centurión, encajan en este papel, llenan este perfil. Y estos son los momentos brillantes rumbo a la cruz. Es como un rayo de luz sobre la oscuridad del rechazo divino de los judíos. Así que, hermanos, necesitamos atesorar estas historias de conversión antes de la cruz, porque se nos da la oportunidad de conocer de manera especial lo que Jesús hizo con estos hermanos. Una forma de ver esta historia que hemos leído es dividirla en dos partes. Y esas dos partes son los dos personajes principales. Primero el hombre ciego y luego el Salvador, Bartimeo y Jesús. Dice el versículo 46, entonces llegaron a Jericó. Sabemos que Jesús había estado ministrando en una región que se llama Perea, al sureste del Jordán, y eventualmente tuvo que cruzar el Jordán para llegar a Jericó, que está al norte del Mar Muerto.
Y la primera ciudad es Jericó. ¿Se acuerda que también quién cruzó el mar? El río Jordán, y que llegaron primero, la primera ciudad que llegaron fueron Jericó, los israelitas, cuando pasaron muchos años atrás. Entonces es Jericó, y desde Jericó hasta Jerusalén es un ascenso directo. Jericó está en la parte casi más baja, muy cerca del Mar Muerto, y está por debajo del nivel del mar. Y subes hasta Jerusalén, ¿verdad? Que está en el monte Oreb. Es la colina. Bien, y también vemos que hay una gran multitud con él, como se nos indica en el texto. Mateo nos dice lo mismo, que hay una gran multitud. Y es una combinación de personas que siguen a Jesús porque saben quién es Él, y otros que se pegaron porque van camino a celebrar la Pascua a Jerusalén. Nuestro Señor, pues, ha concluido una breve misión de predicación, enseñanza y sanidad en Perea, y ahora cruza el Jordán. Probablemente tuvo que usar una balsa, porque el Jordán normalmente es un río bajito, es un río que tiene ciertas honduras, se hacen los bautizos, pero hay partes donde se puede cruzar a pie. Pero en esta época del año, en primavera, la nieve se había derretido de las montañas muy altas y llega hasta ahí, al río Jordán, y se llena, y entonces probablemente Jesús usó una balsa para cruzar este río. Jericó es conocida también como la ciudad de los palmeras. ¿Por qué? Porque en esta época y en todas, gracias a esta altura que tiene bajo el nivel del mar y en la abundancia de agua, Jericó es una ciudad muy próspera, muy fructífera. Le dicen la ciudad de las palmeras. Y está a 6 horas a pie de Jerusalén. En el Nuevo Testamento era un lugar muy espléndido, una ciudad alimentada por manantiales. Además de que tenía agua, a pesar de que es derecho, tenía manantiales, y los habitantes a lo largo de muchos años, cientos de años, habían construido un sistema hídrico suficiente para irrigar y convertir esa ciudad en un jardín. Había muchas fuentes dentro de Jericó, y por lo mismo creció muchísimo, tenía mucha población. Esta ciudad estaba llena de palmeras y de árboles frutales. Fue, según el historiador Josefo, la ciudad que Marco Antonio, antes de Jesús, le regaló a Cleopatra, ¿verdad? Porque era una ciudad muy hermosa. Fue también el lugar donde Herodes construyó un fuerte y donde construyó su palacio, en el que finalmente murió. Pero no solo es la Jericó del Nuevo Testamento la que conocemos, también, como les decía, es la misma Jericó del Antiguo Testamento, que es bastante famosa por Josué 6, donde se destruyó Jericó con los muros cuando se derrumbaron, después de que los israelitas marcharon alrededor de ella 7 días. Así pues, tenía una historia muy conocida para los judíos, y en el versículo 46 dice que llegaron a Jericó. Jesús estuvo tiempo en Jericó, suficiente para pasar tarde y noche, tal vez, en la casa de Zaqueo, el recaudador de impuestos, a quien trajo salvación. No sabemos si él venía entrando o saliendo de casa de Zaqueo, o de otro lado, cuando ocurre este incidente de Bartimeo. No sabemos si fue antes o después, pero seguro es decir que fue en las cercanías, en la entrada de Jericó, donde sucede el encuentro con Bartimeo. Y este lugar, pues era un lugar ruidoso, de paso, una plaza, lleno de todo tipo de sitios, de sonidos, de olores, donde Jesús había pasado ya algunas veces. Una ciudad donde todos los peregrinos que venían del sureste tenían que pasar por Jericó para llegar a Jerusalén. Así que era un desfile interminable, y la gente del pueblo debió de ordenarse, de alinearse en las calles, como lo hizo Zaqueo. No sé si ustedes, cuando van al centro de la ciudad, en México o en Cuernavaca, pues casi que uno tiene que ir alineado, porque la gente que viene en sentido contrario, pues es mucha.
Hay muchísima gente, iba uno estorbándose, iba uno esquivando, iba uno cambiando, si va uno lenta atrás, ahí anda buscando cómo rebasarlo a pie. Y así era, así estaban, ¿verdad? El ruido, el bullicio, ¿verdad? Las voces de todo el mundo, ahí estaban. Y seguramente así la multitud llena de curiosos y las calles llenas de gente. Y había pues una emoción porque estaba más sobrepoblada la ciudad que en otras ocasiones, como ahora Cuernavaca en vacaciones, ¿no? Hay mucha gente. En el fraccionamiento donde vivimos hay más gente, hay más carros. En fin. Y seguramente unos días antes hay un pequeño pueblo llamado Betania entre Jericó y Jerusalén, donde Jesús también ya había ido, como les decía, poquito tiempo antes, y ahí resucitó a Lázaro. Y seguramente ese chisme bajó a Jerusalén con los que iban y venían, a Jericó. Y entonces muchos estaban también buscando a ese Jesús que había resucitado a Lázaro de entre los muertos. La noticia llegó y a todos los que fueron después a Jerusalén a través de Betania se les debe de haber dicho acerca de esta resurrección de Lázaro, y el pueblo también de Jericó sabía. Recordemos que fue porque resucitó a Lázaro entre los muertos que los líderes religiosos en ese momento determinaron que tenían que matar a Jesús. En la historia de Lázaro, ellos determinaron que tenían que matarlo. Así que Jesús es el foco de una inmensa tensión. Toda la ciudad está pues alineada, toda la ciudad está bulliciosa, hay un camino de tierra que pasa por ahí, que está abarrotado de gente queriendo verlo a él, y está tal vez Zaqueo también, el recaudador de impuestos, y también está por ahí Bartimeo, porque le convenía estar ahí, un ciego, mendigo, pues donde hay mucha gente, pues le va a ir mejor. Más gente se va a compadecer. Entonces, centrémonos en la historia, pues, de Bartimeo. Un mendigo ciego, llamado Bartimeo, sentado junto al camino, en un lugar de mucho movimiento, que él cree que sería bueno para él, cerca de la carretera, cerca del camino donde pasa la entrada y la salida de la ciudad. Había muchos, tal vez, había otros, había muchos mendigos en Israel, según Mateo 9. Jesús sanó a muchos de ellos, y este es uno más. Y la ceguera es su enfermedad. Esto es lo que lo convirtió en un mendigo. No sabemos cómo quedó ciego, no sabemos cuándo, no sabemos incluso si nació con algún problema y después se quedó ciego, como el hombre de Juan 9, o si la ceguera le sobrevino por alguna condición insalubre de la época, por algún accidente, por alguna pelea, por alguna infección. No sabemos por qué se quedó ciego. Pero sí sabemos esto, que las personas ciegas en ese momento, en ese tiempo, se reducían a mendigar, porque si eres ciego, no solamente eres ciego e impedido y discapacitado, sino que además por la religión judía eres maldito. ¿Por qué? Porque Dios te está castigando por algo que hiciste. ¿Se acuerdan que a Jesús le preguntaron, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Porque eso era lo que todos creían, y eso era lo que los fariseos y los escribas enseñaban, que si estás mal, pues es porque debes algo, porque estás bajo el juicio divino. Si estás ciego es porque Dios te está castigando. Así que este hombre sería marginado, condenado al confinamiento, un hombre bajo una maldición divina por su evaluación, por lo que estaba pasando, por la mendicidad. Hermanos, cuando Jesús llamó a los fariseos ciegos, líderes de ciegos, esto fue algo severo para los fariseos. Fue un insulto severo para ellos, porque los ciegos, como les digo, eran considerados malditos. Y si Jesús le dice a un fariseo ciego, guía de ciego, imagínense lo que estos pensaron, tomaron
y obviamente odiaron a Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, nos cuenta que había junto con Bartimeo otro ciego, un segundo ciego. No es de extrañar, ya que se habrían encontrado y tratado de ayudar mutuamente, y donde había un mendigo había varios. Pero Marcos solo se enfoca en uno de ellos, en Bartimeo, que significa hijo de Timeo. Y Lucas solo menciona a uno, el que tenía un nombre. ¿Y por qué nos da su nombre? Yo creo que es una buena respuesta al hecho de que es muy posible de que este hombre Bartimeo se convirtió en un creyente muy conocido, en una persona de la iglesia primitiva prominente, y que cuando Marcos escribió su evangelio, pues ahí estaba Bartimeo en la iglesia y formaba parte de ella, y Marcos cuenta la historia de la conversión de un creyente familiar a toda la iglesia de Jerusalén, Bartimeo. Si ubicamos a Bartimeo en la sociedad, él era pues por debajo del más bajo de los más bajos, que pudiéramos decir, porque era ciego, ¿verdad? Mendigo. Estaba por debajo de los campesinos, de los pecadores, tal vez de los que estaban pues divorciados o marcados por la sociedad, pero él estaba muy por debajo de ellos. Quizás le ganaba por tantito al recaudador de impuestos, porque ese, además de marginado, odiaban todavía más, ¿verdad? Pero ahí estaba ubicado este ciego, Bartimeo. Y de nuevo Jesús, en su actitud, en su posición ante la religión de los judíos, ante su religiosidad de élite, el Señor se fija en lo que ellos desprecian, en la escoria de lo que ellos consideraban a la gente maldita. Y viene esta historia. En Lucas 18:36 nos dice que Bartimeo escucha a la multitud pasar y dice: ¿qué está pasando? Y alguien responde y le dice: va pasando Jesús de Nazaret, pasa Jesús de Nazaret. Se refieren a un hombre de Nazaret. Eso es lo que vieron, un hombre de Nazaret. Pues había muchos que podían venir de otros lados y no es nada anormal que viniera un Jesús de Nazaret, porque Jesús era un nombre más o menos común también de Nazaret. Pero debía haber habido muchos hombres de Nazaret peregrinando hacia Jerusalén. Sin embargo, Bartimeo tiene un conocimiento y una percepción muy diferente de quién es Jesús. ¿Y a quién piensa realmente este encuentro? Primero Jesús. Primero Bartimeo. Cuando oyó que Jesús, que era Jesús el Nazareno, ¿qué es lo que decía? Él se puso a dar voces y fíjense, él no dijo Jesús Nazareno, él dijo Jesús, hijo de David. Empezó a gritar Jesús, hijo de David. Marcos usa un verbo para decir gritar, es el verbo griego, se dice craso, que es una palabra muy fuerte. También Marcos 5 lo usa para cuando gritan los epilépticos dementes, esos endemoniados que daban grandes voces. Esa es la palabra que usa para gritar, craso, ¿verdad? En la escritura, en Apocalipsis 12, cuando habla de dolores de parto y gritos de la mujer, son craso, es ese grito tan fuerte que expresa. Así que ese es el grito que expresa Bartimeo, un grito de angustia y desesperación. Y no dice Jesús de Nazaret, dice Jesús, hijo de David. Él trata de hacerse oír por encima de todo el ruido de la multitud, de todo el estruendo que hay en todo eso, ¿verdad? Y grita Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David.
Y en ese momento él expresa ese título mesiánico y reconoce lo que Jesús es, porque sabía exactamente quién era Jesús, el Mesías, que sería el heredero del trono de David, según 2 de Samuel 7. El Mesías que recibiría el reino que le había sido prometido a un hijo de David. El hijo mayor de David sería rey que traería el cumplimiento de todas las promesas, tanto a David como a Abraham. Era el título judío más común para definir al Mesías, el hijo de David. Y él le dice, Jesús, hijo de David. Hermanos, por eso está la genealogía en Mateo, ¿verdad? Para que nosotros sepamos exactamente de dónde viene Jesús. Y así dice, Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Por eso, pues, está la genealogía de Mateo, en Lucas también, la de María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí también se dice que María también descendía del linaje de David. Así pues, tanto María en Lucas como José en Mateo, ambos descendían de David, para que no hubiera duda que Jesús era el hijo de David. Él es verdaderamente el que merece el título de hijo de David. Imagínense ustedes, más que esto, cuando el ángel le dice a María, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto le dice el ángel a María sobre el bebé que estaba por nacer en Lucas 1. Y Bartimeo lo reconoce. Bartimeo está reconociendo a Jesús como Mesías, hijo de David. Ya les dije en Mateo 21, versos 9, 15 y 16. Y vean el carácter sinónimo del término Cristo e hijo de David. ¿Y cuál es la petición? A diferencia de Juan y de Jacobo, ten piedad de mí. Ten misericordia. Bartimeo no pidió estar en la gloria. Bartimeo pidió misericordia. Ten piedad de mí. Y aunque aquí hay un hombre que reconoce a Jesús como verdadero Mesías, un hombre que sabe lo que necesita, y es misericordia. Y hermanos, hemos escuchado en muchas gentes que están en problemas este grito típico de personas afligidas, que es un grito verdadero y es un grito válido, que la gente grite y pida misericordia. Y este hombre desde su corazón dice, ten piedad de mí. Él sabe que no se lo merece. Él sabe que no se lo merece y pide misericordia. Él entendía y él sabía bien la teología del pueblo y él creía que estaba maldito por Dios por ser ciego y sabe que necesita piedad, sabe que es pecador y su ceguera le ayuda a recordar eso. En el versículo 48 vemos cómo se confirma lo que les he dicho, que Bartimeo pues estaba despreciado por la gente, por la normalidad de la gente, por la gente normal, ¿verdad? Dice, muchos le decían severamente, cállate, shh, no molestes, no estés dando lata, cállate, tú estás bien así, te lo mereces. La gente le decía, versículo 48, ¿verdad? Cállate, cállate. Pero él seguía clamando aún más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Solo hay una manera de entender realmente a este hombre.
Él cree todo lo que ha oído acerca de Jesús y ha oído mucho o lo suficiente como para creer que Él es el Mesías. Él comprende su propia condición y la miseria de esta condición. Él sabe que es un paria, un pecador. Cada día tras día tras día, mientras sale a pedir limosna, siente el desdén y el desprecio de la gente que pasa. Él no puede ver a Jesús, pero oye, percibe por la multitud que pasa por ahí. Y no lo puede ver. Él seguramente está vestido de forma polvorienta. Y no sabe cómo viene Jesús, no sabe si viene con ropas blancas, con túnicas reales, o normal, como seguramente iba. Él no sabe, él no sabe si lleva un cetro o no, él no reconoce, no sabe cómo es Jesús. Pero él sabe quién es Jesús y niega ser derrotado en silencio. Dice, yo sí merezco esto, pero Jesús, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Él lucha por la misericordia. Así, hermanos, como Jacob se agarró del ángel. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Bartimeo luchó por esa misericordia de Jesús hasta que fue escuchado. Y esa es una prueba de la fe. Hermanos, su corazón vio lo que la luz no le permitía, lo que sus ojos no le permitían. Él vio que Jesús era el Hijo de David, el Mesías prometido, el único que podía tener misericordia de él. No sabía, él no pidió la vista en ese momento. En ese momento él quería piedad de parte de Dios. Quería quitarse el castigo que sentía por su pecado, por cualquier cosa que haya hecho. No sabemos cómo obtuvo toda la información de Jesús, este Bartimeo, pero vemos a un corazón que cree. Así lo conocemos. Y la historia gira en el versículo 49, cuando Jesús ahora oye al mendigo y lo manda a traer. Dice que Jesús se detuvo. Fíjense ustedes. Al oír, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, a lo mejor 3, 4, 5 veces, seguramente Jesús oyó todas las veces que dijo y todas las veces que no dijo, porque Él sabe todo. Pero Jesús se detuvo. Jesús se detuvo y solo necesitó decir, ¿verdad? Para que los demás vieran la compasión hacia las personas que tenía Jesús. Jesús demostró su compasión y dijo, tráiganlo a mí, ¿verdad? No lo silencien, tráiganlo a mí. Lucas 18:40 expresa de esta manera, dice, Él mandó que lo trajeran, Él lo ordenó. Y entonces llamaron al ciego en el versículo 49 y le dijeron, ven, levántate, te está llamando. Y de repente cambian de tono. ¿Por qué? Porque es el maestro el que está llamando. Y entonces ya le dicen, ya no te calles. Bueno, está bien, vente, te ayudo. ¿Verdad? Como para quedar bien con el maestro. Cambian su actitud, pero es Jesús el que lo está llamando. Fíjense ustedes cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Jesús le dice, en el versículo 51 dice, Jesús dice que primero para el versículo 50, Bartimeo deja lo que tenía ahí, arroja su manto y va corriendo a Jesús. Lo lleva guiando, lo van guiando, ¿verdad? Pero lo más rápido que puede. Y en el versículo 51 le dice Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Todo está, hermanos, tan conectado. ¿Qué quieres que haga por ti?
¿qué quieres que haga por ti? No les dijo lo que dijeron Juan y Jacob. No quiero que me honren, que me den. Yo creo que hay una actitud totalmente diferente, la de Bartimeo. Porque el Rey del cielo le está diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? El mismo Dios encarnado se convierte ahora en servidor y esclavo de un pecador, marginado, ciego, envilecido y humilde. Y es el tipo de cosas que Jesús enseña a sus discípulos. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús está enseñando, ¿quieres ser grande en el reino de Dios? Entonces sé el siguiente. ¿Quieres ser el primero en el reino de Dios? Entonces conviértete en esclavo. Jesús está tomando esa posición. Este hombre solo quiere misericordia, a diferencia de Jacobo y Juan, que pensaron que necesitarían una promoción, un ascenso. Y este hombre sabe que no merece nada. Él no está reclamando nada. Misericordia significa dar a la gente lo que no se merece. Y el ciego dijo, Raboni, maestro, según Lucas 18, dijo, Señor, maestro, y usa esta forma, una palabra griega que lo reconoce como maestro y como Señor, y Jesús, sin embargo, está tomando en ese momento el papel de ciego, preguntándole, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Compasión, simpatía, humildad, ternura, bondad, afecto, gracia, misericordia. Es lo que el Rey de Reyes está mostrando con el mendigo. ¿Qué quieres que haga? Él le dice, quiero recuperar la vista. Jesús, en Mateo dice que Jesús se acercó y le tocó los ojos. En Lucas dice que le dijo, recupera la vista. Él sanaba con un toque o con su palabra. Aquí le dice, recupera la vista. ¿Qué le dijo? Verso 52. Ve, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Ese reconocimiento que hiciste de tu pecado, de tu necesidad de misericordia, de arrepentimiento, es lo que te ha sanado. Inmediatamente dice que recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. ¿Qué hizo este ciego? ¿Qué hizo Bartimeo? No se volvió a separar de eso. Dice que lo siguió. Después ya no se nos dice mucho de Bartimeo, pero aquí dice que lo siguió. Comenzó a seguirlo por el camino. Este es realmente el modelo de conversión que necesitamos. ¿Había alguna duda en la mente de que ese Señor que le había devuelto la vista era el Mesías? No. ¿Que era su maestro? No. ¿Que era su Mesías? No, él no tenía ninguna duda de que Jesús era maestro, Mesías y que era el dador de la vida. ¿Tenía acaso Bartimeo duda de si él era un pecador o no? No, él sabía que era un pecador. ¿Él tenía alguna duda de que necesitaba misericordia? No. No había duda en su mente de que estaba ahí el dispensador de misericordia de lo que él necesitaba como hombre desesperado. Hermanos, esto es más que una curación. Cuando Jesús le dijo, ve, tu fe te ha sanado, usa el verbo también, ve, tu fe te ha salvado. No solamente se refiere estrictamente a la curación, es una palabra que es tu fe te ha salvado, te ha sanado. Engloba curación, engloba salvación. Recobró la vista, pero recobró la vida también, la vida eterna. ¿Por qué? Dice, y se puso a seguirle por el camino. La evidencia de la sanidad fue obvia. Hermanos, Jesús no hace milagros a medias. En ese momento Jesús lo sanó y su vista fue 20-20 o 100-100, no sé cuál sea mejor.
pero le dejó la mejor vista a Bartimeo. No le dijo, bueno, ahorita vas al oculista y te pones unos lentes porque a lo mejor de cerca vas a ver bien, pero no vas a ver mal. No. O vas a necesitar para manejar. No, el Señor lo sanó completamente con vista 20/20 a Bartimeo. ¿Y qué fue lo que Bartimeo hizo? Le siguió, porque recibió misericordia. Y esa es la señal de conversión. Mateo dice que los dos ciegos lo siguieron, así que su amigo también lo siguió, así que los dos también tal vez se convirtieron. Pero ahorita estamos enfocados en Bartimeo. Hermanos, debe haber sido una experiencia sorprendente en la mente cuando sale de su ceguera y sale de su pecado, ¿verdad?, a la salvación, y camina con Jesús hacia Jerusalén. Seguramente participó en la entrada triunfal. Y él estuvo ahí durante la semana. Y tal vez estuvo ahí después de la resurrección. Tal vez fue uno de los 500 a los que se le apareció después. ¿Verdad? Que ahí estaba. Y muy probablemente cuando Marcos escribe, Bartimeo tal vez ya con unos años más, ahí está en la iglesia de Jerusalén. Y por eso se nombra y por eso se cuenta su historia. Quizás hasta estuvo en los 120 que estaban en el aposento alto. No sabemos. Pero le siguió, hermanos, y eso es lo que un discípulo hace. Eso es lo que una persona que ha recibido misericordia hace. ¿Verdad? Está dentro de la iglesia. Tengo que añadir esto que dice Lucas 18:43. Dice, lo seguía por el camino glorificando a Dios. Eso hacía Bartimeo, glorificando a Dios. Así que se convirtió no solamente en un discípulo, sino también en un adorador. No solo en obediencia a Cristo, sino en adoración también. Vemos esa imagen de esa persona convertida que recibió misericordia y que ahora está entregada a Cristo y que le sigue, no sabemos hasta dónde, pero Bartimeo siguió ahí. ¿No es esta la imagen de todo pecador? ¿No fue esta tu imagen ni la mía alguna vez? La de un pecador desesperanzado, sentado junto al camino por si acaso el sanador y salvador pasaron. Jesús fue al fondo de todo Israel, a las tierras bajas de Jericó, a las tierras altas, para proclamarle a un recaudador de impuestos, a un mendigo, a su amigo para el reino, y a ti y a mí, para tener misericordia de nosotros. Y la gente lo vio todo. Lucas 18:43 dice, cuando todo el pueblo lo vio, alabó a Dios. ¿Qué más se puede hacer? ¿De qué otra manera podemos explicarlo? Creo que es parte de lo intenso de este evento cuando finalmente llegó a Jerusalén. Fue público, fue abierto, fue innegable, fue en medio de la multitud y contribuyó a muchos elogios que se produjeron cuando entró a Jerusalén. Hermanos, hay tantas lecciones aquí. La profunda compasión del Señor. Vemos que Él nunca, a pesar de estar entrando en esa semana tan tremenda, Él nunca ignora el clamor de un verdadero corazón arrepentido. Y los pecadores desesperados que saben que no son dignos de nada, siempre obtendrán audiencia con Él. Siempre, hermanos, nunca los va a cerrar la puerta. Debemos aprender otra vez lo que hemos visto a lo largo de su ministerio. Que Jesús tiene poder para sanar. Pero mucho más importante, Él tiene poder para salvar a los pecadores. Para convertirlos en seguidores obedientes que viven una vida de verdadera adoración. Es por eso que estamos aquí este domingo, hermanos. Porque Jesús se nos ha acercado. En algún lugar del camino nos encontró. Cuando clamábamos con el corazón, Jesús, Hijo de David,
ten misericordia de mí. Él nos oyó. Te oyó a ti, me oyó a mí. Él escuchó nuestro clamor, ¿no es así? Hermanos, y todo esto es posible porque Él fue hasta Jerusalén, porque Él llegó hasta la cruz y porque Él resucitó. Amén. Y por eso es que hoy celebramos la vida de Dios, la vida de Jesús y nuestra salvación. En los bautizos y en la cena del Señor. Y le damos muchas gracias a Dios porque Él escuchó nuestro clamor. Porque todos nosotros un día, como Bartimeo, gritamos desesperados, afligidos y sin posibilidad de salvación. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oremos. Padre amado, bendito Dios, gracias porque un día nos escuchaste, Señor. Gracias, Padre, porque pudimos gritar, pudimos orar, pudimos arrepentirnos, Señor, y tú nos escuchaste. Y, Señor, tú nos quitaste esa carga de pecado que teníamos, Padre. Tú nos quitaste también, Señor, esa conciencia, Señor, de soberbia. Nos hiciste humillarnos, Padre, ante ti, para después ser exaltados, Señor, hasta tu trono, Padre. Y reconocemos tu gracia, tu amor, tu infinito poder en todos y cada uno de nosotros. Y por eso te alabamos y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Y queremos seguirte, servirte, obedecerte, Señor, sirviendo a los demás. También, Señor, siendo servidores, Señor, no soberbios con los demás, Padre. Te alabamos, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, si hay alguien aquí que en este momento está pidiéndole a Dios que tenga misericordia de él por alguna causa, acérquese al Señor. Él escucha. Él escucha. Él tiene misericordia de todos. Amén. Amén. Gloria a Dios.